Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro El material de Seth y continuamos el capítulo 17, Un futuro Seth. Esta sería la tercera parte. Lo habíamos dejado en un punto muy interesante en el cual Jane estaba en trance, estuvo primero con Seth 2, luego entró el conocido Seth, conocido por nosotros ya, y bien, pues lo dejamos en un momento en el que volvía a entrar Seth 2. Vamos a leer los dos párrafos anteriores al comienzo de la sesión de hoy y continuamos directamente. Página 231 del libro regular. Dicen los dos párrafos anteriores: vamos a leer el previo, aquel en el que habla Seth 2, al menos el segundo. Dice: la fuente y poder de tu conciencia presente nunca ha sido física, y donde yo estoy, muchos ni siquiera se dan cuenta de que exista tal sistema físico. Ni se dan cuenta. El sistema físico es una ilusión, pero debes aceptarlo y, desde tu punto de vista, tratar de entender las realidades que existen más allá de él. Esto dijimos que era importante. Los reveladores nos exhortan, nos sugieren que ampliemos nuestra percepción a otros niveles dimensionales. Las ilusiones son reales puesto que existen. Todo lo que sea una manifestación mental tiene su nivel de existencia. No es el nivel de la realidad originaria. Son niveles de su realidad cada vez más ilusoria, más ficticia, pero que en ese nivel tienen su completa realidad. Tu realidad es simplemente una que yo no he frecuentado, y uno de los propósitos de mi participación en estas sesiones es familiarizar al llamado Rupert, a Jane, con el viaje interior. Debe abandonar el sistema físico y, al hacerlo, establecer hábitos y senderos que puedan usarse con gran ventaja. Claramente le está sugiriendo: tienes que practicar, tienes que empezar a utilizar las técnicas para poder tener de forma voluntaria, lúcida, consciente y rememorada experiencias en otros niveles dimensionales. Va a venir bien para tu evolución espiritual. Es una de las vertientes. Decía Jane: nadie pensó nada en particular respecto a la última aseveración, sino hasta más tarde esa noche. La voz continuó durante un corto tiempo y yo encontré alguna dificultad para regresar del trance. Me sentí suspendida en la oscuridad, en algún lugar muy arriba, pero también me daba cuenta de que Seth, no Seth 2, Seth, se hallaba muy cerca de mí. Transcurrieron algunos minutos. De pronto entró Seth, fuerte y claro. El contraste entre las dos personalidades era tan marcado que hasta Rob se asombró. Seth empezó a bromear. Ahora que el hermano mayor ha tenido su turno para hablar, haré que Rupert regrese contigo, le dijo Seth a Rob a través de Jane. Y en este párrafo comenzamos la sesión. Salí del trance con bastante facilidad, redacta Jane, una vez que entró Seth. Durante algunos momentos nos sentamos a conversar y luego se reanudó la sesión, permitiéndome pasar por una de las más notables experiencias de mi vida. Esto fue el final de nuestra sesión pasada. Esta es hasta cierto punto difícil de describir, por lo que primero citaré lo que la otra voz estaba diciendo, Seth 2. Vuelve a entrar Seth 2, dice algunas cosas y Jane dice que tiene una de las experiencias más notables de su vida, que por cierto es inédita en ningún otro texto espiritual que yo conozca. Y dice Seth 2: las porciones inferiores de tu propia realidad e identidad no te son conocidas, pues no puedes objetivizarlas y por lo tanto no las percibes. La hojita no se percibe a sí misma en tanto que porción inferior de una ramita. Esto es lo que está diciendo Seth 2. Y esto es debido al diseño por el cual el árbol de conciencia penetra cada vez
más profundamente en la exploración espaciotemporal por niveles. Este diseño implica la técnica decido y olvido, es decir, la ramita decide generar a una hojita, ramita, por ejemplo, sexto nivel dimensional, o rama pequeña, quinto nivel dimensional, se decide generar una hojita en el séptimo nivel dimensional, pero esa hojita olvida completamente que es el árbol de conciencia y que en otros niveles de su mente ha decidido generar esa experiencia, de forma que llega al mundo y esa hojita, como dice un curso de milagros, cree que es causa del mundo, cree que es algo insignificante y que no tiene nada que ver con el mundo como escenario, su generación. No sabe lo que... Las porciones inferiores de tu propia realidad e identidad no te son conocidas, pues no puedes objetivizarlas con respecto al árbol. Y por lo tanto no las percibes, no percibes que seas el árbol de conciencia. Se utiliza tanto de tu energía en estas producciones físicas que no puedes permitirte recibir ninguna realidad sino la tuya propia. No en vano es una densificación de energía brutal. El nivel séptimo físico-material es 1000 veces más denso que el nivel sexto astral, el nivel dimensional sexto astral, 1000 veces más denso. Se utiliza tanto de tu energía en estas producciones físicas que no puedes permitirte percibir ninguna realidad sino la tuya propia. Entonces tienes que estar muy concentrado, debido además a que hay fuertes acuerdos entre todas las hojitas de séptimo nivel dimensional para ver lo mismo, para ver exactamente lo mismo. Otra cosa es lo que se interprete de lo que se ve, pero se ve lo mismo. Las mismas características físicas de las formas y figuras para todo el mundo. Eso exige un gran enfoque de atención. Eso en el sexto nivel dimensional, en el astral, no pasa, porque cada uno puede ver lo que sucede y a quienes involucra la experiencia que tiene en cada momento de una forma, de una manera diferente. Que hay acuerdos que exigen una gran cantidad de energía. Se utiliza tanto de tu energía en estas producciones físicas que no puedes permitirte percibir ninguna otra realidad sino la tuya propia. Por supuesto, te cierras completamente, has creado unos sentidos físicos específicos de este nivel dimensional séptimo y te cierras completamente a cualquier otra realidad de otro nivel dimensional superior, sexto, quinto, etc. También aquí, como niños jugando con bloques, tu foco de atención se halla en los bloques físicos. Otras figuras y formas que podrías percibir, no lo haces. Hasta al explicarte otras realidades, debo usar las palabras figuras y formas, pues de otro modo no las entenderías. Las figuras y las formas completamente separadas son propias del nivel séptimo dimensional, en físico material. También hay figuras y formas en otros niveles, pero ya no tienen la rigidez de diseño que tienen en este nivel. De hecho, pues el astral tiene muchísimos subniveles y, en fin, sí, en el bajo astral hay figuras y formas, pero luego eso empieza a diluirse. El espacio y el tiempo no se perciben de la misma manera. El movimiento espacial depende de la intención y luego depende de dónde tengas encajado el punto de tu conciencia, el punto de encaje de tu conciencia, pues estás en un subnivel dimensional o en otro. Es mucho más libre y ligero el astral que el físico material. Dice Set 2, tengo que hablarte en términos de figuras y formas, porque si no, no lo entenderías. Claro, en los niveles dimensionales donde está Set 2, que debe ser pues de cuarto, quinto, vete tú a saber, pues ahí ya sí que hay una dilución muy importante de la figura y de la forma. Ahí ya, como dice Set 2, él tiene el tamaño de una nuez, de algo más pequeño que una nuez. Su forma, lógicamente, ahora veremos que es precisamente lo que digo que es inédito en la espiritualidad, cómo describe Set 2 la realidad en esos términos, cómo es posible que él pueda concentrar toda su energía en una nuez.
y tener todas las experiencias ahí. Ahora vamos a hablar un poco de ello. De nosotros habéis recibido vuestras matemáticas, mas estas son una sombra de las verdaderas matemáticas. Pues aquí también habéis insistido en encasillar la realidad. Claro, porque estamos en la fase del cientificismo materialista y entonces, pues la comunidad científica actual, incluyendo a los matemáticos, solamente están realizando, investigando y proponiendo modelos matemáticos que explican la realidad tridimensional. Sí se empiezan a aplicar modelos matemáticos que involucran a varias dimensiones, pero no en el sentido de los niveles dimensionales. Su idea del progreso es construir bloques más grandes, es avanzar en las características del diseño físico-material. Nuestra idea de progreso es bueno, pues tener más tecnología físico-material, es poder dominar más, pues por ejemplo, la traslación espacial en el físico-material, pues realizando medios de transporte, medios de comunicación, dominando el aspecto químico, pero avanzar más en el físico-material. El mundo no está enfocado o volcado en la exploración, salvo una eximia minoría de estudiantes de espiritualidad de la vertiente energética. Salvo esa eximia minoría, el mundo está enfocado, como dice Set 2, en construir bloques más grandes. Los bloques es referencia a que sois como niños jugando con los típicos juguetes, el Lego o el Tente, y no os queréis despistar de ahí. Y lo único que queréis es hacer un Lego o un Tente más grande, unos bloques más grandes, pero no queréis poner la atención en otras cosas que os rodean. No obstante, ninguno de nosotros, dice Set 2, pensaría en patear con ira sus construcciones de bloques o decirles que hagan a un lado sus juguetes infantiles, aunque algún día así lo harán ustedes mismos, dice Set 2. Respetamos, lo dicen posteriormente pues todos los reveladores modernos, Quirión, Tobías, respetamos el nivel de evolución en el que os encontráis ahora mismo. Sabemos que estáis enfocados en los bloques. De hecho, esto tiene un propósito y un sentido que hemos decidido también desde aquí. Por supuesto, no penséis que queremos desbarataros vuestra realidad físico-material y suprimirla para que forzadamente paséis a otros niveles dimensionales. No lo vamos a hacer así. Aunque algún día así lo harán ustedes mismos. También dice Set 2, evolucionaréis, y cuando evolucionéis, irremediablemente exploraréis otros niveles dimensionales. De hecho, ahora se está comenzando ya con vocación masiva, aún de forma muy minoritaria, pero con vocación masiva, pues a toda la exploración de la vertiente energética de la espiritualidad, que involucra esta expansión de conciencia para estas nuevas experiencias multidimensionales. Más tarde, en tu tiempo, todos ustedes mirarán hacia abajo en el sistema físico, como gigantes atisbando, a través de pequeñas ventanillas, a otros que estarán en la posición que ustedes tienen ahora y sonreirán. Y esto es otra metáfora que utiliza Set 2. Miraréis hacia abajo hacia el sistema físico como gigantes atisbando a través de pequeñas ventanillas a otros que estarán en la posición que tenéis vosotros ahora mismo. Es decir, cuando evolucionéis y lleguéis a los niveles de Set y de Set 2, miraréis a la dimensión físico-material y otearéis a ver qué se está haciendo por ahí, como gigantes asomados a una ventanita. Imaginaos una casa de juguete y dentro de la casa pues unos muñequitos y tú acercándote y mirando por la ventana de la casa de juguete los muñequitos. Si los muñequitos tuviesen vida, te verían como un gigante. Pues bien, esto que lo dice Set 2, que parece que es metafórico, pues ahora veremos lo que va a pasar.
mas no querrán permanecer allí, reptando a través de pequeñas aberturas, siguiendo la metáfora del gigante mirando por la ventanita de la casita de juguete. Nosotros protegemos tales sistemas. Nuestro conocimiento básico y antiguo y nuestra energía automáticamente se extienden para nutrir a todos los sistemas que crecen. La savia procedente de la fuente, de las raíces del árbol de la conciencia, sigue alimentando todos los niveles inferiores de ese árbol, en este sentido inferiores, ramas medianas, pequeñas, ramitas y hojitas. No os preocupéis, lo vamos a seguir haciendo, dice Set 2. Al llegar aquí, sigue redactando Jane, yo lancé un alarido y empecé a sacudirme violentamente. Rob pensó que mi pesada mecedora estaba a punto de volcarse. Rob y Phil, este Phil es un amigo que asistió a esta sesión, saltaron para ponerse de pie, mientras Phil dejaba de caer su vaso de cerveza al piso en el proceso. Imaginaos el vaso de cerveza en cámara lenta cayendo y rompiéndose. Rob me tomó las manos y trató de sacarme del trance. Esta vez estoy citando de mis propias notas, hechas más tarde esa noche. Lo que ocurrió nos lo va a describir Jane con sus notas, no Rob con las suyas. Lo hace después. Y dice Jane, cuando la personalidad comparó la realidad física con bloques de juguete, hizo una observación respecto a individuos que regresan en nuestro futuro para atisbar dentro de la realidad física como gigantes en cuclillas, asomándose a la casita de juguete a las ventanitas, para ver a los niños jugar con bloques sobre el piso. Los niños se supone que están dentro de esa casita de juguete. Cuando la voz hablaba, mis ojos se hallaban cerrados, claro está, y no recuerdo qué fue lo que dijo la voz. Jane estaba en trance. Pero he cotejado las notas manuscritas de Rob de la sesión. Jane no se estaba enterando de lo que estaba diciendo Set 2, simplemente está contando esa experiencia y enlazándola con las notas de Rob, que sí que estaba tomando notas. En algún momento aquí, de súbito, vi la cara de un gigante que atisbaba en nuestra sala de estar y su cara llenaba toda la ventana, como si la casa de Jane y Rob fuera esa casita de juguete, pues dice Jane que vio la cara de un gigante asomarse por la ventana. Al momento siguiente, mi propio cuerpo, la habitación y todo lo que en ella estaba comenzaron a crecer hasta un tamaño tremendo. Mi cuerpo se tornó masivo y podía sentir crecer los órganos en mi interior. Al mismo tiempo, todos los muebles, absolutamente todo, se hizo más y más grande. Parecía como si el cuarto ahora fuera lo bastante grande para cubrir toda la ciudad. No obstante, todo se expandió en la misma proporción, reteniendo su forma usual. Es como si la casita de juguete se hiciese, pues como, en fin, dice Jane, una casa que ocupaba toda la ciudad. Esas son las notas de Jane. Ahora sigue redactando Jane en su libro y dice, no sentí como si esto estuviera ocurriendo. Para mí estaba pasando literalmente. Simplemente me embargó el pánico y comencé a gritar. Le llevó a Rob varios minutos sacarme del trance, pero para entonces yo me sentía avergonzada y me consideré una verdadera cobarde. Pues bien, este episodio que es, dice Jane, que tiene dos partes, esta es la primera y hay una segunda en que se vuelve a repetir. Este episodio que dice Jane, que es de las experiencias más notables que le han ocurrido en su vida, en la cual hay un cambio de tamaño gigantesco de lo que es la realidad físico-material. Eso es lo que dice ella que experimenta. Nos lleva a plantearnos o especular un poco sobre la naturaleza de la realidad en varios sentidos. Cómo la experimentamos nosotros, cómo nos cuentan que es en un determinado
momento de nuestra evolución, por ejemplo, cómo nos cuenta que es el libro de Urantia, y cómo después nos insinúan los textos posteriores que puede ser en realidad. Y aquí la especulación sería la siguiente, nosotros percibimos pues nuestro planeta, un planeta enorme en relación a nosotros, enorme. Percibimos un universo que miramos con nuestros telescopios, enorme, enorme, inconmensurable. Enfocas hacia un determinado punto y con los telescopios actuales dicen que muy potentes, pues descubren que hay trillones, trillones de galaxias por allí, por el final, trillones de galaxias. El libro de Urantia nos dice, no tenéis ni idea, es mucho más grande de lo que vuestros telescopios pueden alcanzar. Es inconmensurablemente grande y está en crecimiento. Bueno, y nosotros, pues nuestro nivel dimensional séptimo físico-material lo percibimos como una enormidad. Bien, cuando pensamos en los otros niveles dimensionales, pensamos en que efectivamente ocupan el mismo espacio que el nivel físico-material, el mismo espacio, se ven afectados, no obstante, por el espacio y el tiempo de forma diferente a nivel físico-material, pero que ocupan el mismo espacio es sencillamente que las cosas del sexto nivel dimensional o las cosas de una dimensión diferente a la nuestra, de las infinitas dimensiones que tiene cada nivel dimensional, las cosas de una dimensión diferente a la nuestra no están en otro espacio, sino que el espacio es común, compartido por todos los niveles dimensionales, porque lo que implica un nivel dimensional respecto de otro es la distinta configuración de las partículas subatómicas cuánticas, que hacen que lo percibible sea infinitamente variable con las mismas partículas, de forma que esas partículas subatómicas, lo cerca o lejos que estén dentro del átomo del núcleo, la oscilación de la frecuencia, la velocidad o ciclos en las cuales oscilan, el tamaño, el magnetismo que tiene cada una de ellas, toda una serie de características. Nosotros hemos descubierto, pues, en fin, unas cuantas decenas de partículas subatómicas, pues mucho más pequeñas que los electrones, menos teóricamente, y nos dice el libro de Urantia en la década de los 20-30, no habéis llegado todavía, desde un punto de vista científico, a descubrir todas las partículas. De hecho, os vamos a hablar de una partícula que descubriréis en un futuro lejano, que es el ultimatón. Le llama el libro de Urantia el ultimatón porque aquí no le hemos puesto nombre todavía. Entonces, el ultimatón sería la última partícula representante del nivel físico material. No lo habéis descubierto. Entonces, bueno, pues lo que ahora dicen pues un poco los especuladores de vanguardia de la mecánica cuántica, de la física cuántica, es que las mismas partículas, es decir, los mismos componentes energéticos, porque al final también ya la comunidad científica se ha dado cuenta de que no hay materia, de que es energía codificada con diferente información. Entonces nos dicen, no, es que esas mismas partículas pueden generar infinitas dimensiones en el mismo espacio en función de distinta configuración de esas características que tienen esas partículas subatómicas y según la percepción que puede dar una determinada conciencia de ellas, pero comparten el mismo espacio. Entonces, todo esto nos lleva a especular sobre el tamaño de otras realidades de distinto nivel dimensional, el tamaño. Es decir, el espíritu entonces, según lo que nos han contado, por un lado, ocuparía todo el espacio. Vamos a hablar de espacio porque si hablamos ocuparía todo el espacio-tiempo, se puede entender algo menos, pero sí, ocuparía todo el espacio-tiempo, el espíritu, todo. Es decir, el espíritu divino es omnipresente, ¿de acuerdo? Pero eso implica que tenga el mismo tamaño que todo el espacio-tiempo a nuestros ojos, porque
no solamente es que el espíritu, es decir, niveles dimensionales, según el libro de Urantia, pues del quinto hacia arriba, cuarto, tercero, segundo, primero, hasta ya la realidad originaria, que es absolutamente fuera de espacio, de tiempo y de materia, de energía y de forma. Pero el espíritu ocupa todo el espacio. Esa es una percepción que nosotros tenemos. Esta es la especulación. Nosotros tenemos la percepción de que el espíritu, si nos imaginamos al espíritu, diríamos, bueno, sí, el espíritu en niveles muy elevados ocupa todo el espacio, porque es omnipresente y no tiene forma, sino que está en todo. Pero ¿esto realmente es así después de esta información de Set 2 y de esta experiencia de Jane? Dice Set 2. Toda mi expresión histórica y actual, como pues imagínate que Set 2 está al nivel de rama mediana o gorda y es consciente de todo el ramaje que parte de ahí y de todas las hojas. Dice, toda mi expresión se puede condensar en un tamaño más pequeño que una nuez. Entonces, claro, la especulación es la siguiente. Claro, nosotros pensamos en el espíritu en términos del espacio, porque nosotros estamos viviendo un diseño de experiencia en el cual el espacio pesa mucho, 1 metro cúbico aquí, otro aquí, otro aquí, el tiempo igual, un segundo, otro segundo, pero según se asciende en el cono de los niveles dimensionales, de los niveles de realidad, nos dicen también el espacio y el tiempo va pesando menos. Nosotros, ante esa afirmación, el espacio y el tiempo van pesando menos en la experiencia, tendemos a pensar, bueno, claro, entonces el espíritu es absolutamente expansivo. El espíritu, según vas subiendo de niveles dimensionales, menos densos, menos limitados, menos fragmentados, el espíritu pues se expande y va ocupando más espacio. Pero si a la vez nos dicen que el espacio y el tiempo no afecta la experiencia del espíritu, la va afectando cada vez menos, tendríamos que pensar en que efectivamente la realidad originaria, punto cero, para que podamos entenderlo, podría estar totalmente condensada en el volumen de un átomo, que no le afecta el espacio. Todos los metros cúbicos están concentrados allí. Y luego desde el séptimo nivel físico-material, eso lo interpretamos como que el espíritu ocupa todo el espacio-tiempo. Pero si nos dicen, no, no, es que fuera de la exploración espacio-temporal no hay espacio ni tiempo. Entonces tendremos que pensar, pues entonces el espíritu, si tuviésemos que imaginárnoslo de una forma en esta especulación, sería un punto diminuto en el cual estaría todo el conjunto Dios filiación y esa mente infinita, porque todo el espacio estaría ahí condensado y se podría estar simultáneamente en todo el espacio, pero dentro del escenario de diseño, fuera no hace falta. Y todo el tiempo de la historia universal poderse experimentar simultáneamente. Bueno, esto es una especulación que surge a partir de este ejemplo. Se nos ha ido media hora con todo esto y simplemente pues dejarla ahí para que cada uno ya pues pueda también pues realizar sus propias especulaciones avanzando en ese camino si es que le ha resonado. Bien, sigue diciendo Jane, después de esta experiencia de ella misma en la cual ve la cara por la ventana de su apartamento y empieza a crecer el apartamento hasta alcanzar proporciones descomunales. Rob estaba preocupado por mí y me preguntaba si deberíamos proseguir con la sesión, pero para este momento yo me sentí realmente apenada por hacer tal escándalo. Estaba diciendo, me he puesto a dar alaridos y, en fin, se decía ella misma, soy una cobarde. Y sabía que la experiencia era significativa. Jane le intenta convencer a Rob para que no siga con la sesión y ella dice, no, no, mira, tengo que seguir. Es decir, he tenido una actuación lamentable a mi propio criterio y no puedo ahora dejarlo, tengo que volver a entrar en trance. Volví a entrar en trance, pero muy pronto iba a romperlo de nuevo. He aquí varias citas de las notas de Rob poco antes
de que se reanudara la sesión. Ahora son notas de Rob sobre lo que ocurrió. Tenía esperanza de que este fuera el fin de la sesión, mas era obvio que Jane quería continuar, o por lo menos estaba dispuesta a hacerlo, a pesar de la desquiciante experiencia. Tuvieron que levantarse Phil y él a retenerla porque estaba pataleando, en fin, aullando despavorida. Intenté hablar con ella para que se contuviera, pero sus ojos se mantuvieron cerrados. Estoy en camino hacia el otro tipo, dijo, hacia Set 2. Me he vuelto a entrar en trance y quiero volver a localizar a Set 2. Acabo de pasar a Set y me hizo una broma, algo respecto a una experiencia masiva. Pasa a Set, continúa hacia Set 2 en ese trance, que ya parece que lo experimenta también como un viaje, y entonces al pasar a Set se le hace una broma como diciendo, ¿qué? ¿Te has enterado ya de lo que es esto, no? Algo así. ¿Por qué no simplemente regresas? Le pregunté, dice Rob. No sé cómo, me contestó, dijo Jane. 10:55. Jane prosiguió con la voz elevada, distante y muy formal, que para ahora ya era familiar. Vuelve a canalizar a Set 2. Los bloques de realidad física te parecen a ti muy reales, cuando habitas dentro de su perspectiva. Dentro de la casita generada con el Lego, con el Tente, te parece muy real todo, como personaje. Tu Ruburt, le dice Set 2 a Rob. Tu Jane, tu Ruburt, experimentó una transmigración de sistemas. No se pretendía que fuese desagradable. Esa fue su interpretación subjetiva. Claro, cuando uno, en fin, pues en su mentalidad está el miedo, pues cualquier cosa nueva, desconocida, pues, en fin, le genera un temor irreprimible, y eso es lo que está explicando Set 2. No tenía por qué tener miedo, es que ella lo interpretó de una forma temerosa. Pero él estaba involucrado, el Ruburt, Jane, en una aventura microscópica. Volvamos a la especulación. ¿Por qué en otros niveles dimensionales dice Set 2 que Jane estaba en una aventura microscópica? Cuanto más ascendemos en los niveles dimensionales, expandiendo nuestra conciencia hacia ellos, menos afectación hay de espacio. Por eso dice Set 2, Jane estaba involucrada en una aventura microscópica. La conciencia no ocupa espacio. Debes entender esto. Luego volvió a entrar a tu propio sistema de bloques físicos y, por contraste, ese sistema pareció enorme y monstruoso. Si tú llegas a tener conciencia del espíritu en estas experiencias y transmigras, gracias a la ayuda de un ser elevado, entre sistemas, como le pasó a Jane, vas a lo microscópico porque el espíritu no necesita espacio, pero cuando vuelves al físico material vuelves a afectarte por un diseño mental de espacio y te parece que aquello es enorme. Este es el punto que es muy interesante considerar. Muy interesante, muy abstracto y muy incomprensible. Es decir, la realidad originaria no ocupa espacio. Aquí tenemos un ejemplo dicho por Set 2 y experimentado por Jane de lo que nos llevan diciendo los textos espirituales toda la historia de la humanidad, que en la realidad originaria no hay espacio ni tiempo. Cuando hacemos contacto, su conciencia y personalidad en forma concentrada hacen un viaje según tus términos. Un viaje según tus términos. Ya el libro de Urantia describe la ascensión como un viaje larguísimo, porque el personaje lo va a percibir así, lo va a experimentar como un viaje, aunque en realidad, ¿qué es? Un cambio de operativa mental, un cambio del diseño mental, un cambio del punto de encaje del sueño, de lo que supone la exploración espaciotemporal.
Cuando hacemos contacto, su conciencia y personalidad, repetimos, en forma concentrada, hacen un viaje, según vuestros términos, como una mácula en el espacio, con la conciencia reducida a su esencia. Un átomo. Es que la conciencia puede ser reducidísima porque va necesitando cada vez de menos incidencia del espacio según se eleva en nivel de conciencia y transita hacia otros sistemas de realidad, en donde el espacio no incide, con lo cual puede ser microscópica el cuerpo de la conciencia o su volumen o su forma. Dicen, os tenemos que hablar en esos términos para que lo entendáis, puede ser microscópica. Y de esta experiencia lo dejamos caer de nuevo en el sistema físico. Los bloques de juguetes entonces se tornan gigantes por contraste. Esta fue una experiencia en conceptos, dice Set 2. Pues ahí está, ahí está. ¿Qué experiencia le proporcionó Set 2 a Jane? La de darse cuenta de que en los niveles dimensionales causantes, antecedentes a este físico-material, la incidencia del espacio es muy inferior a la incidencia en el nivel físico-material. No se necesita espacio y por lo tanto te puedes volver microscópico en comparación con lo que ocupas en el nivel físico-material. Aquí un metro cúbico tras de otro, allí todos los metros cúbicos concentrados. Sigue redactando Jane. Durante el monólogo anterior, mis experiencias subjetivas continuaron. De nuevo no me percataba de lo que la voz estaba diciendo. Jane seguía en trance y no escuchaba lo que Set 2 le estaba diciendo a su marido, a Rob, sino que después leyó las notas de Rob de lo que ocurría y ella recordaba lo que estaba sintiendo. Y ahora lo describe. Durante el monólogo anterior mis experiencias subjetivas continuaron. De nuevo no me percataba de lo que la voz estaba diciendo y solo posteriormente comprendí que mis experiencias tenían un paralelo con el significado de los pasajes. He aquí algunas citas de mis notas. Esa misma noche, como ha ocurrido con la primera experiencia, Jane transcribe lo que ha sentido, aunque ella no estaba oyendo lo que Set 2 estaba hablando con su marido Rob. Pero después coteja las notas de Rob y ve que lo que ha sentido enlaza con los pasajes de lo que va describiendo Rob que había ocurrido. A ver las notas de Jane. Dice, empecé a sentir la índole microscópica de nuestro universo físico, hablando comparativamente. Esto es sumamente difícil de expresar en palabras. Había un sentido momentáneo de desolación que acompañaba a todo esto, el mío propio, según creo. Siempre me doy cuenta de la forma de pirámide arriba de mí, un poco antes de que hable esta personalidad. Set 2. Por lo regular, subo a través de ella, dice como si subiese aire por el tiro de una chimenea, dicen en otros momentos. Entonces nota como una pirámide como que se va estrechando ella al subir, como que se va aligerando su experiencia de vehículo corporal. Siempre me doy cuenta de la forma de pirámide arriba de mí, repetimos, un poco antes de que hable esta personalidad. Por lo regular sube a través de ella, subo a través de ella. No obstante, en esta ocasión, en el extremo estrecho que estaba arriba de mí, en el cono de esa pirámide, de esa chimenea, por dentro, llegando al vértice, vi al mismo gigante, su cabeza, atisbando hacia abajo, hacia mí y al cuarto, como a través de un microscopio, mirando por la chimenea de la casita de juguete. Si el salón y todo lo que estaba en él iba a encogerse con tanto realismo como antes había expandido, y lo estaba haciendo, puedo asegurarlo, sencillamente no me hallaba lista para la experiencia. Intenté encontrar mi voz para decir a Rob que quería poner fin a la sesión, pero la otra personalidad la estaba usando, Set 2. No podía Jane hablar, pues estaba hablando Set 2. Durante todo esto uso la palabra yo, pero yo era tan parte de la acción que resultaba difícil separarme de ella. Recordemos un pasaje muy abstracto de Set.
en este libro en materia de sed. La conciencia es acción consciente de sí misma. Yo era tan parte de la acción que resultaba difícil separarme de ella. Ahora bien, queriendo salirme, intenté de nuevo usar mi propia voz. Esta vez me encontré a mí misma. Me uní conmigo misma y encontré mis cuerdas vocales, mientras la otra personalidad hacía un momento de pausa. Estaban pugnando Set 2 y Jane por usar las cuerdas vocales del cuerpo de Jane. Estaba más o menos en esto cuando vi la cara del gigante atisbando a través de la pirámide que estaba arriba de mí, por el vértice de esa chimenea que dice que ella ascendía. En un episodio anterior grité involuntariamente. En el segundo, este que está escribiendo, descubrí que había formas de encontrar mi propia voz y poner término a la experiencia. Con Set nunca se me presentó tal duda. Con Set 2 sí. No había presión con Set alguna sobre mí por la otra personalidad para continuar la experiencia. Bueno, aquí habla ya de Set 2. No había presión alguna sobre mí por la otra personalidad para continuar la experiencia. En fin, los reveladores de luz no controlan el cuerpo del canalizador privándole a esa porción de conciencia del control de su propio cuerpo. No, es muy respetuoso. Pero tuve que aprender cómo terminarla yo misma cuando así lo quería. No creo que la otra persona entendiera que la experiencia me fuera desagradable o, en ese sentido, que tales términos tuvieran algún significado para ella. La información estaba siendo impartida en ciertos términos en lo que a ella concernía. Punto. Ni siquiera sé si se daba cuenta de mis reacciones. Está refiriéndose a Set 2. No obstante, todo esto era sumamente asombroso. Si un psicólogo quisiera decir simplemente que todo era una alucinación, entonces tendría que admitir que difícilmente sería fortuita, sino bien dirigida hacia un punto y para un propósito, lo cual le privaría del carácter de alucinación. Es como un sueño lúcido. Cuando estás en un sueño lúcido, perdóname, esto ya no es un sueño como los demás. Es que aquí me doy cuenta de que estoy en un sueño y tengo cierto control dentro del sueño. Y si es un viaje astral, pues muchísimo más, porque en un viaje astral además me puedo desplazar. No es que me esté dando cuenta solo de que estoy... No es que tenga conciencia de autorreferencia solo, como ocurre en un sueño lúcido respecto de un sueño normal, en el que ni siquiera tienes conciencia de autorreferencia porque te crees que te ocurre de verdad. En un sueño lúcido te das cuenta de que te está ocurriendo. Estoy soñando y sin embargo me estoy dando cuenta. Y en un viaje astral, además, ya tienes un control sobre un vehículo corporal, que es el cuerpo astral. Por eso dice Jane que si un psicólogo examinase esa experiencia y quisiera decir simplemente que todo era una alucinación, tendría que admitir que difícilmente sería fortuita. Había cierto control. Yo me estaba dando cuenta de lo que ocurría y sabía que estaba dentro de la experiencia, sino bien dirigida hacia un punto y para un propósito. ¿Cómo es posible que a estas alturas, con la cantidad de personas y sus testimonios sobre sueños lúcidos y viajes astrales, todavía no haya una aceptación unánime por la comunidad científica de ponerse a explorar estas cuestiones de forma seria? Y, en fin, pues una gran parte de esa comunidad menosprecie con desdén todo esto. ¿Cómo es posible? Pero bueno, es así. No vamos ahora a ponernos a disertar sobre por qué es así, pero es así. La fusión de mí misma con la acción en el episodio de la expansión, ella era la acción, ella era todo lo que percibía a su alrededor, lo era ella, sentía que era ella la acción. La fusión de mí misma con la acción en el episodio de la expansión era atemorizante al principio, claro, muy novedosa. En su totalidad creo que reaccioné bastante bien. Esta era la segunda vez que le ocurría y ya la segunda vez, en vez de gritar despavorida, pues pudo ir controlando el asunto. No hay nada como la experiencia de aprendizaje.
En su totalidad creo que reaccioné bastante bien, repetimos, y llevé la cosa a término en el segundo episodio, cuando decidí que ya había tenido suficiente para una noche. Oye, mira, ya vale de todo esto porque ya son 2 veces, la segunda no he gritado, pero me ha atemorizado y bueno, pues ya, por hoy vale, por hoy llega. La segunda vez no estaba simplemente siendo arrojada a tontas y a locas, y rompí el trance en anticipación a las experiencias que sabía se avecinaban. Voy a volver a tener una experiencia muy atemorizante, pues digo que se acabó. Busco mis cuerdas vocales, en una pausa de set 2 sale Jane y dice, hasta que hemos llegado. Así lo aprendí por el primer episodio. Pues bien, estas serán las notas de Jane a esta segunda experiencia que tiene con set 2 y vuelve a ser ahora Jane ya redactando el libro. Esa sesión tuvo lugar hace ya más de un año. Nuestras sesiones regulares con Seth todavía continuaron y solo de vez en cuando entraba esta otra personalidad de que hablo, Seth 2. Nos referimos a ella como Seth 2. A menudo estas sesiones me involucran en una especie de experiencia subjetiva. Estas que está describiendo. Porque cuando Jane está prestando su cuerpo a Seth o a Seth 2 para canalizar la emisión de información que estos realizan, la conciencia de Jane, ¿dónde está? ¿Y qué hace? Pues eso está diciendo ahora mismo Jane. A menudo estas sesiones me involucran en una especie de experiencia subjetiva, aunque ahora estoy aprendiendo a controlarme cuando esto ocurre. Una vez, durante un periodo de descanso, por ejemplo, Rob preguntaba qué se sentiría al no tener forma física. Cuando se reanudó la sesión, me sentí aparentemente suspendida, perfectamente alerta y consciente, aunque sin cuerpo, en el espacio. Esto es lo que se dice haber llegado al nivel dimensional quinto. Podría coincidir con esa otra nomenclatura, la quinta dimensión, podría coincidir, en el cual ya no tienes el cuerpo astral, no tienes un cuerpo de energía absolutamente igual al cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico es una réplica, siendo el cuerpo astral el antecedente causal de esa réplica o prototipo previamente configurado. Dice Jane, no tenía ningún cuerpo. Esto Waldo Vieira lo describe como una proyección del mental soma, una proyección del cuerpo mental, no solo del cuerpo astral y del mental fuera del físico, sino una salida solo del cuerpo mental, dejando el físico y el astral juntos. Es decir, sale solo la bolita esa que dice Set 2, de conciencia, nada más. Esa chispa sale. Repetimos, una vez durante un periodo de descanso, por ejemplo, Rob preguntaba qué se sentiría al no tener forma física. Cuando se reanudó la sesión, me sentí aparentemente suspendida, perfectamente alerta y consciente, aunque sin cuerpo ninguno, en el espacio. No tenía forma, como yo la conocía, pero poseía completa libertad de movimiento. Algo así como aire consciente. Esta vez no sentí temor, comprendiendo que estábamos recibiendo una respuesta a la pregunta de Rob. Durante esta experiencia, la voz distante, rítmica y sin emoción alguna explicaba cómo era la existencia no física. Está Set 2 explicando cómo es la existencia allí donde él está, en ese nivel, y Jane paralelamente lo está experimentando, tal como dice ella. A menudo estas sesiones me involucran en una especie de experiencia subjetiva. Voy experimentando lo que va diciendo Set 2, aunque luego no recuerdo bien que Set 2 estaba diciendo eso, pero al leer las notas de Rob, yo digo, pues mira, mientras Set 2 decía esto, yo estaba en lo que Waldo Vieira diría una proyección de mental soma, una proyección fuera del cuerpo, solo del cuerpo mental. Especulo yo. La diferencia entre las dos personalidades
fue particularmente clara y notoria en una reciente sesión de clases sobre percepción extrasensorial. Jane era profesora de percepción extrasensorial, tenía sus alumnos y les daba clase, y salía Seth allí. Y en esta ocasión va a relatar una clase en la que salieron Seth y Seth 2, porque nos va a hablar de la diferencia entre las dos personalidades. Fue particularmente clara y notoria en una reciente sesión de clases sobre PES, percepción extrasensorial, en la que Seth se comportó con su máximo aspecto jovial, jocoso, humorístico, como es él, mostrando interés personal en cada estudiante. Como era usual durante tales momentos, mi rostro se veía en extremo animado y los gestos característicos de Seth eran por completo observables. Tras hablar con cada estudiante individualmente, por un momento, Seth dijo con un toque de humor: «Vengo aquí, espero, como una personalidad cautivadora, con características con las que puedes relacionarte. Ahora bien, esas características son mías y yo soy quien digo que soy. Y no obstante, el Seth que tú conoces no es sino una pequeña porción de mi realidad. La parte que ha sido física y que por ello puede entender tus problemas. Una parte del ramaje que acabó en hojitas en el nivel séptimo físico-material. Porque el Seth 2 está mucho más arriba y no ha tenido esas experiencias en el nivel físico-material. Seth 2 como tal. Seth sí, una porción suya sí, él no. Ha recibido, por supuesto, las experiencias, pero no ha estado personalmente. Pero más allá de ese yo, existe otro yo. Más allá de Seth, existe Seth 2. Y otro más. Claro. Uno en cada nivel dimensional. Vaya. Claro. Hasta llegar al nivel 0. La realidad originaria. La unidad. La mente infinita. Pero más allá de ese yo, existe otro yo y otro más, de los cuales me percato plenamente. Es que el nivel séptimo físico-material es limitadísimo en mentalidad, en operativa de la mente. La involución es tremenda, es el extremo de los opuestos. Pero en el estadio en el que está Seth sí que ya es consciente de que hay otros niveles dimensionales por arriba. Igual que nosotros ahora somos conscientes de que hay otros niveles dimensionales por arriba porque nos lo cuentan, bueno, pues la consciencia de otros niveles dimensionales por arriba, cuando tú estás en sexto nivel dimensional, en la parte de arriba, de entre el sexto y el quinto, que especulo yo es donde estará Seth, o incluso en el quinto nivel dimensional, pues ya eres más consciente, porque no estás en el extremo de la involución, de que para ir para arriba pues tienes otras porciones de personalidad, antecedentes causales de la tuya, otras ramas del árbol. Pero más allá de ese yo existe otro yo y otro más, de los cuales me percato plenamente. Y para ese yo, la realidad física es como un aliento de humo en el aire. Y ese yo no necesita las características que conoces y que consideras como mías. Claro, ni cuerpo astral, ni, en fin, ni diseños limitados en la mentalidad. O sea, es otra película. Es un nivel muy elevado, un entorno muy elevado. Sigue redactando Jane. La voz había sido brillante, vibrante y profunda, fuerte y potente. Seth al explicar esto. La voz vibrante y profunda, fuerte y potente. Luego hubo una pausa y por vez primera la otra personalidad entró durante la clase de percepción extrasensorial. Todos los gestos y manerismos de Seth se esfumaron. Instantáneamente esa voz alta, distante y asexual empezó a hablar. Era casi musical, sin inflexión, como simples notas. Y ese yo te dice que existe una realidad más allá de la realidad y experiencia humana, que no puede ser verbal ni traducirse en términos humanos. Entra Seth 2 y continúa con lo que estaba diciendo Seth, de que por encima de él había más. Entonces entra ese que dice Seth que está por encima de él y dice:
Y ese yo, ese del que habla Seth, que está por encima de él, Seth 2, te dice que existe una realidad más allá de la realidad y experiencia humana que no puede ser verbal ni traducirse en términos humanos. No puedes comprenderlo, sencillamente. Aun cuando este tipo de experiencia puede parecerte fría, es tan clara como el cristal y en ella no se necesita tiempo para la experiencia. Claro, la afección del espacio y del tiempo en los niveles dimensionales, según vamos retornando hacia la fuente, desde nuestro punto de vista, ascendiendo o avanzando, aunque es un retorno, pues lógicamente está menos afectado por el tiempo y por el espacio. Ya hemos visto dos ejemplos aquí, tiempo por espacio. Los metros cúbicos en el físico material uno detrás de otro, los segundos uno detrás de otro, y según vas subiendo de niveles dimensionales, parece que se fusionan los metros cúbicos cada vez más y los segundos se van fusionando. Entonces pesa mucho menos en la experiencia ese diseño de tiempo y de espacio. El libro de Urantia, no obstante hablarte de la ascensión como un viaje inconmensurablemente largo, un viaje en el que vas adoptando varios vehículos hacia el paraíso, hacia el centro geográfico del espacio-tiempo, hacia la isla del paraíso. Vas a la capital del sistema, luego de la constelación con todos los satélites de cada una, luego la capital del universo local, luego vas al sector menor, luego al sector mayor, luego vas al superuniverso, a sus capitales, a los satélites de esas capitales que tienes que pasar por todos, luego ya vas a Abona, un viaje larguísimo que hay que hacer al universo central de Abona y pasar por las 1.000 millones de esferas, o vete tú a saber por cuántas, y finalmente llegas a la isla del paraíso y tienes que enfrentar la percepción del Espíritu Infinito, del Hijo Eterno y del Padre Universal sucesivamente, y dice, y muchos no lo consiguen y tienen que retornar y volver a empezar en algún punto intermedio en el que algo no hicieron bien. Lo describe en esos términos el libro de Urantia, pero el mismo libro de Urantia en algún momento te dice, pero no os confundáis, es un viaje hacia adentro. Y ahí el libro de Urantia te da un guiño con esa especulación que hacía yo antes y que refleja aquí Jane a raíz de la experiencia que tiene con Seth 2. Es hacia adentro. Luego nos dirán Crión y Tobías, es hacia adentro de la célula y del ADN, porque ahí está todo, todo. Ahí está la realidad originaria. Hay que atravesar el ADN. En fin. Aun cuando este tipo de experiencia, repetimos, puede parecerte fría, es tan clara como el cristal y en ella no se necesita tiempo para la experiencia. En la que el yo interior condensa todo conocimiento humano que se ha recibido a través de varias existencias y reencarnaciones. Claro, la rama pequeña recibe la experiencia de las hojitas, de todos los palitos y de todas las ramitas que parten de ella. Todo se concentra ahí en la rama pequeña. En la que el yo interior condensa, lo interior es el ramaje y lo exterior son las hojas, que las hay en todos los niveles del árbol, todos los niveles dimensionales. Dentro del escenario, fuera del escenario. Ramaje conciencia, hojitas personajes. Ramaje fuera del escenario en planificación, hojitas dentro del escenario como personajes en cada uno de los niveles dimensionales. En la que el yo interior condensa todo conocimiento humano que se ha recibido a través de varias existencias y reencarnaciones, pues se ha codificado todo y existe indeleblemente. Y esa es la conexión con el ADN, que según Crión tiene 12 capas. Nosotros solo reconocemos la capa físico-material, dice Crión, tiene 12 capas. Y, lógicamente, son niveles dimensionales, los correspondientes a esas capas del ADN, que no necesitan el espacio en absoluto. Y ahí está todo. Tú también existes ahora dentro de esta realidad, le dice Seth 2.
a Jane o a un estudiante de la clase de percepción extrasensorial. Sabe que dentro de tus átomos físicos ahora los orígenes de toda conciencia todavía cantan y que todas las características humanas por las que ustedes se conocen a sí mismos todavía existen. Dentro de tus átomos físicos ahora está todo, todo. Ha salido de dentro hacia afuera. La generación de niveles dimensionales desde el 1 en adelante es desde dentro, sin espacio ni tiempo, hacia afuera. La expansión espacial y temporal que genera finalmente estas experiencias. Aunque como personajes lo viviremos como un viaje y bla, 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 nos dice Set 2, que está interesado en que aprendamos sobre la naturaleza multidimensional de la realidad. Dice, no, es desde dentro de vuestros átomos hacia afuera. Así pues, yo soy el Set que está más allá del Set que conoces, y en mí todavía resuena el conocimiento y la vitalidad de ese Set. En tus términos, yo soy un Set futuro, pero esos términos carecen de sentido para mí. Es una futura evolución de Set, pero cuando tú evolucionas deja de pesar el tiempo en ti y deja de tener sentido. Entonces, para nosotros es una futura evolución de Set, pero para Set 2 no tiene sentido porque está viviendo a todos los sets que tiene por debajo, a la vez, simultáneamente. Te dimos imágenes mentales y sobre estas imágenes aprendiste a formar el mundo que conoces. Fijaos estos dos párrafos últimos. Ellos son los planificadores. Lógico, se va planificando por niveles y generando porciones de conciencia en diferentes niveles prediseñados. Te dimos imágenes mentales y sobre estas imágenes aprendiste a formar el mundo que conoces. Te dimos el patrón por el cual se forman tus yoes físicos. Te dimos los patrones intrincados, interrelacionados y benditos con los cuales formas la realidad de cada cosa física que conoces. La célula más diminuta dentro de tu cerebro ha sido hecha de patrones de conciencia que nosotros te hemos dado. Patrones de conciencia que nosotros te hemos dado. Toda la telaraña fue iniciada por nosotros. Nosotros te enseñamos cómo formar la realidad que conoces. Y cuando habla Set 2 de nosotros, es la versión elevada. Un yo superior intermedio entre el yo superior, que es el espíritu nivel 0, y el personaje humano en el extremo de la experimentación. Pues bien, aquí acaba este fantástico y sorprendente capítulo 17, un futuro Set. Dejamos para la siguiente sesión el capítulo 18, el concepto de Dios, la creación, los tres Cristos. No digo ya que vaya a ser interesante, sino que va a ser de paroxismo. El capítulo 19, práctico y dando claves para empezar a comenzar la expansión de la consciencia multidimensional, la percepción extrasensorial con todo lo que implica, sueños lúcidos, viajes astrales, cuestiones energéticas. Se llama el 19, los sentidos internos, qué son y cómo usarlos. Y nos quedaría después ya el 20, el capítulo 20, una reflexión, evaluaciones personales de Jane y de Rob. ¿Quién o qué es Set? Pues bien, 3 capítulos que nos quedan, en fin, que no nos vamos a tener en nosotros mismos de interés, pero que los iremos viendo en las siguientes 6, 8 o 10 sesiones. Por lo tanto, aquí dejamos este y sin más, prospecto.